Y vamos a continuar con más de El Salvador. Y saben, nos gusta mucho poder tocar temas que en la actualidad son muy importantes y que aparte tocan este sentido de concientización en todos nosotros. Vamos a hablar acerca de los derechos de los niños. Ana, tenemos una invitada, ya se la vamos a presentar. Y de verdad que yo creo que esto es algo fundamental, sí, porque desde que estamos pequeños hay que saber cuáles son los deberes. Nos hablan mucho de los deberes, pero también es importante saber acerca de los derechos. Vamos a conocer de los derechos de los niños, específicamente ese es el tema que vamos a estar tratando, porque todos tenemos derecho a un nombre, los niños tienen un derecho a un nombre, a educación, a salud, a gozar de un espacio de diversión, de recreación, y para eso ya tenemos a nuestra invitada lista. Exactamente, ya la tenemos lista. Le vamos a dar un saludo y una bienvenida a Sandra Aguilar, que nos visita cerca de parte de Oficial de Protección de UNICEF. Así que bienvenida sea. ¿Qué tal estás, Sandra? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Muy bien, muy contenta de estar con ustedes en este espacio hablando de un tema, como ustedes ya lo mencionan, súper importante, como son los derechos de las niñas, niños y adolescentes. ¿Qué son esos derechos? ¿Cuáles son y cuántos son? Bueno, desde que se aprobó en 1989 la Convención sobre los Derechos del Niño y nuestro país la ratificó en 1990, los niños, niñas y adolescentes tienen sus derechos reconocidos desde los básicos, ¿no? El derecho a la vida, el derecho a la salud, a la educación, a una familia, etcétera. Y luego ya a partir de 2009, que entró en vigencia la LEPINA, que es la Ley de Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia, nuestra legislación nacional ya con esta ley reconoció todo un catálogo de derechos que están clasificados en diferentes categorías y además estableció un sistema de protección que es el mecanismo a través del cual se pueden exigir esos derechos o exigir que sean restituidos en el caso de que han sido vulnerados, ¿no? Y bueno, hay muchísimos derechos. Les invito a revisar el catálogo que establece la LEPINA y, como les decía, están divididos en diferentes categorías, como por ejemplo los derechos que tienen que ver con la supervivencia, que ahí está el derecho a la vida, a la salud, como ya mencionaba, los derechos de participación, los derechos del desarrollo, que ahí está el derecho a la educación, y en fin, los derechos de protección, que ahí tenemos también, por ejemplo, las garantías que la ley establece para que un niño o niña sea protegido frente a diferentes formas de violencia. Sandra, podemos hablar justamente de la importancia, porque sabemos que ya del hecho de ser seres humanos tenemos derecho. ¿Por qué existe esa separación justamente del derecho de los niños y de las niñas? ¿Por qué se tuvo que tomar como un apartado esencial y sacar derechos justamente para ellos? Hablemos del por qué y la importancia. Bueno, súper interesante tu pregunta, porque realmente, claro, muchas personas dicen, bueno, ¿para qué un apartado especial justamente de catálogo de derechos y un sistema de protección especial para los niños y las niñas? Bueno, la razón es porque los niños y las niñas anteriormente no eran concebidos como sujetos de derechos, es decir, no se les reconocía que los niños, por el simple hecho de ser personas, tenían ya un derecho sin importar la edad que tuvieran. Eran vistos por la sociedad, por el Estado, por la misma legislación, como objetos de tutela. Es decir, como algo que yo tengo que cuidar, pero no una persona que en sí tiene derechos y que puede ejercerlos y que en ese sentido pues, puede reclamarlos y puede hacerlo valer. Entonces, cuando surge la Convención sobre los Derechos del Niño, hay un cambio de este pensamiento, un cambio de paradigma, y pasamos de esa forma de pensamiento anterior, que era conocida como la doctrina de la situación irregular o de la doctrina tutelar, pasamos a una doctrina que es de la protección integral, que es la que actualmente recoge la LEPINA y es la que establece la Convención sobre los Derechos del Niño, ¿no? Entonces, en ese sentido, es como ahora los niños y las niñas son reconocidos como lo que son, ¿verdad? Sujetos de derechos, personas a quienes hay una obligación de proteger, pero también
que pueden ejercer esos derechos conforme el desarrollo progresivo de sus facultades. Por esa razón ahora es una obligación, por ejemplo, de todas las instituciones de escuchar la opinión de los niños y niñas en cualquier decisión que se vaya a tomar y que les afecte directamente. ¿Me explico? Anteriormente se consideraba que los niños no tenían capacidad para opinar, para dar su punto de vista, que porque no comprendían, etcétera, etcétera, ¿no? Y que hasta que cumplías la mayoría de edad, entonces podías ejercer ciertos derechos. Y ahora no. Ahora lo que se trata es justamente de ir fomentando en los niños y las niñas que conozcan cuáles son sus derechos, que sepan también cuáles son sus deberes, pero que desde el momento en que nacen sepan que son sujetos de derecho y que el Estado y la sociedad tienen la obligación de reconocerles esos derechos y de protegerlos. ¿Cómo se ejercen estos derechos entonces, Sandra? Porque tú lo mencionabas y me encantaba que lo recalcaras porque antes no creíamos, ¿verdad?, en la palabra de los niños y ellos obviamente tienen todos estos derechos. ¿Podemos decir qué tienen que tomar en cuenta los gobiernos o cómo pueden hacer ellos valer esos derechos? Pues, bueno, el país aquí ha dado avances importantes, insisto, con la entrada en vigencia de la LEPINA y sobre todo la creación de un sistema de protección, porque si bien la LEPINA establece una serie de derechos, estos ya estaban de alguna manera ya recogidos en lo que establece la Convención, quizás no tan ampliamente desarrollados, pero ya estaban enunciados en la Convención, que ya era normativa obligatoria del país. Pero al entrar en vigencia también un sistema de protección, es decir, una institución, bueno, un conjunto de instituciones a los cuales se puede acudir, esto hace posible que cualquier niño, niña o adolescente que esté siendo vulnerado en sus derechos pueda acudir a alguna de estas instituciones a solicitar que el derecho que le está siendo vulnerado, pues que cese la vulneración o la amenaza a ese derecho y en todo caso, si le fue vulnerado, que este derecho le pueda ser restituido. Entonces, para lograr que los niños y niñas conozcan de sus derechos y los puedan hacer valer, es importante, bueno, que toda la sociedad, toda la población esté sabedora de cuáles son esos derechos. Hay muchas personas que tienen todavía un pensamiento un poco de, ¿cómo decirlo?, no tan amigable con la LEPINA, que piensan que esta ley lo que ha venido es a quitarle autoridad a las familias y a limitar el derecho de corrección o la disciplina, etcétera. Pero en realidad lo que se trata es de un sistema que ahora permite que los niños y las niñas tengan una institución que sea responsable y una institución con personal especializado que conoce cómo abordar a los niños y las niñas y pueda de esta manera dar respuesta a todas estas solicitudes, a todos estos casos que se reciben. De hecho, hay datos, bueno, de casos que reciben las juntas de protección a nivel nacional. Si las personas no lo saben, bueno, a nivel nacional hay 16 juntas de protección de la niñez y de la adolescencia que reciben denuncias o avisos anónimos también sobre las amenazas o vulneraciones a los derechos que puedan estar sufriendo niñas, niños o adolescentes en todo el país. Y justamente estábamos viendo y la cantidad de casos que se recibieron nada menos el año pasado, fueron más de 9.000 denuncias por vulneraciones o amenazas a los derechos de las niñas y adolescentes. Y los principales derechos que han sido vulnerados o que se han denunciado en estos casos han sido, bueno, vulneraciones a la integridad personal, que eso va desde violencia psicológica, violencia física, violencia sexual incluso. Luego el derecho a la salud también, que tiene arriba de 2.000 denuncias y bueno, así otra serie de derechos que constantemente, pues lastimosamente se ven vulnerados los niños y las niñas y por eso es importante que existan y que estos mecanismos de protección, pero sobre todo que la gente sepa dónde están y cómo activarlos. Perfecto, muchísimas gracias, Sandra, por adentrar más en este tema y sobre todo concientizarnos acerca de los derechos, que las leyes que se han creado no simplemente se han hecho porque sí, sino que hay historial de maltrato, de pisotear los derechos de los niños y por eso es que se han realizado todos estos. De verdad, muy amable, muchísimas gracias. También vamos a dejarle cómo los puede encontrar en redes sociales por si usted también en algún caso conoce a alguien que está
incumpliendo todos esos derechos o usted ve algo raro, se encuentran en Instagram y en Twitter como @UnicefSB y también puede encontrarlo en Facebook como UNICEF El Salvador. De esta manera usted puede encontrar también los números de contacto y demás para poderse comunicar con ellos de cualquier cosita que usted vea irregular. Muchísimas gracias, Sandra, por su compañía ahora. Gracias a ustedes por la invitación. Pues nosotros en el país estamos también desarrollando muchísimos programas en las diferentes áreas que ya he mencionado, en el área de protección, educación, salud, acompañando a las instituciones del Estado justamente para garantizar que los niños y niñas puedan ejercer todos los derechos que tienen y que puedan desarrollar el máximo de su potencial, pues porque son la tercera parte de la población en nuestra sociedad y pues si queremos un desarrollo económico y social para nuestro país es importante que invirtamos en la niñez, que los protejamos de todas formas de violencia y que garanticemos que puedan desarrollarse plenamente. En nuestras redes también, como tú ya lo mencionaste, pueden encontrar también información sobre las instituciones de protección de la niñez y adolescencia. Hay una línea de ayuda que el CONNA ha lanzado desde ya el año pasado y que nosotros también hemos apoyado para que esa línea pueda funcionar y es el 123. Ustedes pueden llamar ahí gratuitamente para ya sea pedir orientación o realizar la denuncia en caso de que exista alguna vulneración a sus derechos. Perfecto, mil gracias, Sandra. Gracias por toda la información. Nosotros vamos a continuar con más de Hora.